Entonces, chiquillos, recuerden que esta es educación ciudadana y nosotros acá vamos, como fue digamos, el compromiso es hoy día vamos a hacer una síntesis y al final un tipo de pregunta de acuerdo a los aprendizajes. ¿Por qué? Porque acuérdense que la próxima semana, el miércoles, eh, tenemos la evaluación, ¿ya? Entonces, el objetivo de la priorización es el que está puesto acá: evaluar las características y el funcionamiento de la institucionalidad democrática, la forma de representación, su impacto en la distribución del poder, en la sociedad a la luz del bien común, la cohesión y justicia social, ¿ya? Y acá dos objetivos, los que se los señalé recién. Una síntesis primero y después la evaluación formativa o en general más o menos tipos de preguntas que pueden aparecer en la prueba. Vamos a partir al tiro por la síntesis. Acuérdense que nosotros vimos las características de la democracia en Chile y la democracia chilena tiene un carácter presidencial, es decir, prima digamos, las facultades del presidente, ¿ya? Es entonces una democracia presidencial. Y el presidente entonces sería, uno puede decir, el presidente de la autoridad política más importante, ¿ya? Por eso se habla de presidencial. Y también que es una democracia electoral, es decir, eh, existe esta democracia porque se realizan también elecciones periódicas para renovar las autoridades del Estado. Es decir, cada cierto tiempo, cada cierto periodo se realizan elecciones para renovar las autoridades del Estado, ¿ya? Acuérdense, cada 4 años, en el caso de presidente, ahora van a haber otras elecciones más, también en algún periodo también se renueva, por ejemplo, la Cámara de Diputados, etcétera. Entonces, eso se entiende, pues, a cada cierto tiempo se realizan elecciones para, digamos, mantener esta democracia. Y también que tiene un sistema de sufragio o voto y sistemas electorales según, digamos, para distintos tipos de elecciones. El sufragio o voto, acuérdense que son sinónimos en Chile, es personal, ¿ya? O sea, la persona vota por sí mismo, no puede ir otra persona a votar. Igualitario, tiene el mismo acceso una persona de un sector, de otro, que sepa leer, no sepa leer, es igualitario. Secreto, secreto significa que uno no tiene la obligación de decir por quién votó, ¿ya? Y voluntario. En el caso de Chile, en este momento, el voto es voluntario. Si uno quiere, va a votar. La idea es que haya participación, pero está, según la ley, de manera voluntaria, ¿ya? Y el sufragio se utiliza ya sea para elecciones y también para plebiscitos. Acuérdense que las elecciones, lo dice, es para elegir autoridades y el plebiscito es una consulta que se hace respecto de un tema. Acuérdense que en noviembre, hoy ya se me olvidó, en octubre, noviembre fue el plebiscito de la nueva constitución para consultarle a la persona si querían una nueva constitución o no y de qué manera hacer esta constitución, ¿ya? Y en el caso de el Estado, acá pasamos a características del Estado según la Constitución. En el caso del Estado, dice el Estado está al servicio de la persona humana. Por eso se dice que es de carácter instrumental. Está al servicio de la persona humana. Esto según la Constitución. Y la finalidad suprema del Estado, o sea, es el bien común. ¿Y qué es lo que es el bien común? Buscar hacer efectiva la realización integral de cada una y de todas las personas que forman la sociedad chilena, ¿ya? Por lo tanto, es la finalidad suprema. Ahora, dentro de la Constitución el Estado también tiene deberes, ¿ya? Y aquí se plantean, por ejemplo, seguridad de la nación, o sea, de la persona y sus derechos, del Estado, o sea, asegurar el territorio, el poder del Estado, etcétera. Entonces aquí tenemos, primero, características de la democracia, sistema político que nosotros tenemos, y del Estado, que es la estructura política que tiene nuestro país, que es en este caso, un Estado unitario, ¿ya? Ahora, esto funciona con instituciones democráticas, ¿ya? Y estas instituciones son organismos públicos que permiten el correcto desarrollo de la democracia y la participación ciudadana, ¿ya? Y acá tenemos instituciones del Estado y sus autoridades, pero también tenemos otras instituciones que también son públicas, pero que no dependen del Estado.
sino que son públicas en cuanto a su funcionamiento. Y ahí estaría, por ejemplo, los partidos políticos, las asambleas sindicales, las asambleas estudiantiles, las juntas de vecinos, los medios de comunicación también son una forma de participación, y a todo esto en conjunto se habla de, o se le llama la sociedad civil, ¿ya? Por lo tanto, la gente puede participar no solamente votando en las elecciones, los plebiscitos, sino que también a través, incluso decíamos en otro curso, hablábamos de la Junta de Vecinos como un ejemplo. Están también los sindicatos, están también las asambleas estudiantiles, los medios de comunicación, ¿ya? Y que uno puede participar opinando. Y a todo eso se habla o se le llama la sociedad civil, ¿ya? Entonces, a través de esta institucionalidad democrática se busca distribuir el poder, ¿ya? Y fortalecer y hacer visible la voluntad de la ciudadanía, fortalecer la participación, que cada vez participe más, y hacer visible, a través de esta participación, hacer visible la voluntad de los ciudadanos. ¿Y qué es lo que se busca con esto? El bien común y la justicia social, ¿ya? Ahora, dentro del Estado nosotros sabemos que existen tres poderes o funciones del Estado. Y aquí estamos hablando, como ya sabemos, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial. En el caso del ejecutivo, sabemos que lo representa el presidente de la República, ¿ya? Con los ministros de Estado. La función es gobernar, es decir, administrar el país y conducir las relaciones exteriores, ¿ya? Ahora, el presidente también tiene una facultad también que es de legislar, ¿ya? Y eso lo hace entonces en conjunto con el Poder Legislativo. Ahora, el Poder Legislativo está representado entonces por el Congreso Nacional o también llamado Parlamento. ¿Quiénes serían los parlamentarios? Los senadores y los diputados, y que en Chile existen dos cámaras, ¿ya? La Cámara Alta, que se habla del Senado, y la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados. ¿Cuáles funciones tienen? Proponer, revisar y discutir las leyes, y también fiscalizar los actos del Poder Ejecutivo. Y por último, tenemos el Poder Judicial, ejercido por los tribunales de justicia, siendo el tribunal más importante la Corte Suprema. Por algo se llama así. La palabra suprema, acuérdense que significa que está por sobre el resto. Y la función principal del Poder Judicial es aplicar justicia. ¿Ya? Tenemos entonces ahí. Ahora, dentro del Estado también, el Estado no trabaja solo, también tiene, digamos, instituciones que fiscalizan la función pública. Y aquí nosotros vamos a ver dos instituciones. La Contraloría General de la República, una, y la otra es el Tribunal Constitucional, o el TC, que lo abrevian también, ¿ya? ¿Qué es lo que es la Contraloría? Contraloría viene de control, ¿ya? Entonces dice órgano autónomo, o sea, no depende del Estado, es autónomo, que fiscaliza la administración del Estado, controlando la legalidad de los actos administrativos y resguardando el uso correcto de los fondos públicos, ¿ya? Entonces, controla la legalidad de los actos administrativos, es decir, que estén eh, respetando la ley, ¿ya? De los actos administrativos del Estado, de las distintas funciones del Estado, y resguarda también el uso correcto de los fondos públicos, o sea, que se usen correctamente los dineros del Estado. Por otro lado está, como lo mencionamos antes, el Tribunal Constitucional. Dice órgano jurídico, ya, porque es un tribunal autónomo, tampoco depende del Estado, cuya principal función es ejercer el control constitucional de las leyes, organizaciones, partidos políticos y autoridades, como el presidente, los ministros, los parlamentarios. Además, controla los proyectos de reformas constitucionales y los tratados internacionales sometidos a la aprobación del Congreso Nacional. En resumen, se llama Tribunal Constitucional, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que controla? Controla que todo lo que se haga dentro de la organización del Estado sea respetando la Constitución vigente, ¿ya? Entonces, eh, por eso se plantea que en este caso es un organismo que fiscaliza. ¿Por qué? Porque las medidas, las leyes, las actividades que realizan las distintas instituciones tienen que estar bajo el control, bajo el dominio de la Constitución. Recuerda que la Constitución es la ley fundamental. Ese documento que nosotros veíamos es la ley fundamental. Por lo tanto,
todo tiene que estar hecho según lo que plantea la Constitución, porque si no sería inconstitucional y no estaría dentro del marco legal que nosotros tenemos. Entonces, estos dos organismos controlan lo que hacen las distintas instituciones, las distintas autoridades del Estado, ¿ya? Tienen un control. Ahora, dentro de lo que son las actividades, una de las más importantes dentro de un gobierno democrático está la elaboración de leyes, ¿ya? Ahora, aquí las leyes pasan por distintos procesos, no es decir, ya vamos a hacer esta ley, la vamos a aprobar y se promulga, se publica y ya está vigente, no es así, pasa por una serie de etapas. Y acá las etapas que pasan estas leyes, primero es la iniciativa legal, la tramitación del proyecto de ley, la tramitación constitucional, o sea, si se está o no respetando la Constitución, los vetos y las observaciones del presidente de la República. Vetar significa, son observaciones, son, por ejemplo, hay una ley y la autoridad dice, no, esto no está respetando, esto no va con la ley, entonces eso se aplica un veto. A veces no pasa eso, solamente observaciones. Se promulga y se publica, ¿ya? Y cuando se publica, se le hace en el diario oficial y desde ese momento la ley es obligatoria y se presume conocida, ¿ya? La ley, digamos, publicada, se presume entonces que todos la conocemos, ¿ya? Que todos sabemos que existe y es obligatoria, ¿ya? Ahora, antes el diario oficial era solamente una publicación en formato papel, ahora existe también el formato digital, ¿ya? Bueno, todo eso ha ido cambiando y se hace acorde a los tiempos, ¿ya? Por lo tanto, una de las funciones principales es legislar, ¿ya? Ahora, eh, hay formas de representación, ¿ya? En este caso, en esta forma de representación, hay dos puntos que uno tiene que ver. El tipo de sistema electoral que se aplica según la elección, hay sistemas que se aplican desde el punto de vista electoral. Y está el sistema de mayoría absoluta, pues se habla de mayoritario, proporcional y también está el sistema mixto, ¿ya? Aquí en Chile, por ejemplo, yo no le voy a apuntar detalles, pero por ejemplo la elección presidencial tiene que haber mayoría absoluta, es decir, el candidato que tiene más votos tiene que tener el 50% más uno. Si eso no ocurre en la primera vuelta, los dos candidatos que tienen mayor votación van a una segunda vuelta, ¿ya? Y en esa segunda vuelta gana el que tiene más votos. ¿Ya? No mayoría absoluta, sino el que tiene más votos. ¿Ya? Ahí hablaríamos de mayoría simple. ¿Se fijan? En los otros, digamos, por ejemplo, en los constituyentes se va a aplicar el sistema de Hunt, ¿ya? Que es un sistema un poco más engorroso de explicar y que en la prueba no se los voy a preguntar por si acaso, ¿ya? Y se aplican distintos sistemas, entonces uno también tiene que saber para informarse si uno vota, en el caso de usted hay varios que a lo mejor estarían cumpliendo con la edad, ojo que como se corren las elecciones, los que cumplen años en este periodo, de aquí hasta que se hagan las elecciones, no pueden participar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los registros electorales ya se cerraron, ¿ya? Aunque tengan 18, pero en otras elecciones sí van a poder participar. Entonces, la participación política no es solamente participando a través del sufragio en una elección o en un plebiscito, ¿ya? Sino que también uno participa siendo, por ejemplo, un candidato, ¿ya? Militando en un partido político, ¿ya? Donando a lo mejor a una organización, comunicando opiniones a través de la prensa, a través de usando nuevas tecnologías como las redes sociales, por ejemplo, en que se puede participar, o sea, respetando obviamente todos lo que significa la libertad de opinión, no descalificando, etcétera. Eso también forma parte de la actualidad de la participación política. ¿Ya? No solamente votando, sino que también participando en alguna organización, como dijimos antes, en un sindicato, en una junta de vecinos, eh, en distintas organizaciones que, por ejemplo, se dedican, por ejemplo, uno puede decir ya las que cuidan el medio ambiente, las que se encargan de proteger las mascotas, por darles algunos ejemplos, ¿ya? Y las redes sociales
las nuevas tecnologías permiten, facilitan en cierta manera esta participación, siempre respetando, obviamente, el derecho de las personas, la dignidad de las personas, sin descalificar, etcétera. ¿Ya? Ahora, aquí nosotros sabemos que no siempre todas las personas han tenido acceso al voto, ¿ya? No siempre. Y en el caso de Chile, se han ido abriendo la participación para distintos grupos, ¿ya? Que antes no tenían esta participación. Entonces, es importante esto, que cada vez más personas puedan participar. ¿Por qué? Porque eso significa que la democracia que se está y sus instituciones tienen esta base de legitimidad. ¿Por qué? Porque han sido elegidos por la mayor parte de la población, ¿ya? Que puede participar en elecciones libres, en elecciones periódicas. Y yo les recordé en una clase los hitos que han permitido la mayor participación política. Por ejemplo, el voto femenino y la posibilidad de ser candidatas, en el caso de Chile, recién es del año 1949, ¿ya? 20 años después se aprobó el derecho a voto de las personas ciegas. Recuerden que hay papeletas, votos que tienen que ser adaptados al lenguaje de los ciegos, el lenguaje braille. El año 70 dice, se rebaja la edad para votar de 21 a 18 años y se concede el derecho a voto a los analfabetos, que antes no podían participar. Acuérdense que el no saber leer y escribir no les permitía participar. Y el año 2012 dice la inscripción automática y el voto voluntario y mesa de votaciones mixtas, ¿ya? Antes la inscripción era voluntaria, uno se iba a inscribir y el voto era obligatorio. Ahora es todo al revés. La inscripción es automática. Cuando usted cumple los 18 les llega la información y el voto es voluntario. Y también esto es bien importante, los chilenos en el extranjero que también pueden votar en elecciones presidenciales y en plebiscitos nacionales. Es decir, elecciones locales, por ejemplo, un extranjero no puede votar en una elección de alcalde, por ejemplo, sino que elecciones presidenciales, que son iguales en todo Chile, y plebiscitos que también, nacionales, que también son en todo Chile igual. ¿Ya? Y otra medida que se tomó en el 2015 fue cambiar un sistema electoral que hablaba de sistema binominal por uno de carácter proporcional inclusivo, que es el sistema HONT. ¿Y para qué se hizo esto? Para fortalecer la representatividad del Congreso Nacional y la ley de cuotas, que señala que los partidos políticos deberán presentar a las elecciones un 40% de candidatas mujeres. Entonces también para fortalecer en este caso la participación femenina, que es bastante más baja, como nosotros sabemos. Acá yo puse conceptos que se mencionaron aquí en la clase, que es la cohesión social, la justicia social, el bien común, ¿ya? Entonces, aquí, para que ustedes los vayan viendo, cohesión significa estar de acuerdo o llegar a acuerdos a través de distintos grupos. La justicia social, entonces, en que todos, en base a la igualdad, tengamos acceso a los bienes públicos. Y el bien común, como ya dijimos, es que todas las personas tengan derecho o tengan acceso a desarrollarse en forma plena, todos los ciudadanos. ¿Sí? Y como habíamos dicho, las instituciones democráticas son, por ejemplo, los partidos políticos, las asambleas sindicales, asambleas estudiantiles, asambleas vecinales, y también están todo lo que es la participación a través de la prensa, opiniones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lo que facilita en este caso la participación. ¿Ya? Y la idea es que estas instituciones puedan funcionar, ¿ya? Y que permitan la participación de la gente, permitan hacer visible a la ciudadanía los problemas que tiene, la voluntad que pretendan seguir los ciudadanos, ¿sí? Entonces, esto es necesario fortalecer todo esto. ¿Por qué? Porque aunque han ido cambiando, se han ido incorporando personas a la participación política, hay grupos que dentro de la democracia no se sienten incluidos, se sienten fuera, excluidos, discriminados, ¿ya? Por lo tanto, nosotros hablamos, en las últimas clases hablamos de cómo hacer una democracia inclusiva y quiénes eran los que se sentían más
excluidos o fuera de este sistema democrático. Y aquí tenemos, por ejemplo, hablamos del respeto por la diversidad, es decir, si somos todas personas diferentes, pensamos distinto, por lo tanto, merece ser respetado nuestro pensamiento, así como nosotros también tenemos que respetar, y es difícil respetar el pensamiento de los demás, ¿ya? Entonces, aquí, respeto por la diversidad. Otro punto que se plantea es la equidad de género, ¿ya? Recuerden que aquí, ¿qué significa? Que la exclusión de la mujer a través del tiempo ha sido algo como algo habitual, ¿ya? Y es una exclusión social, económica, política, ¿ya? Y que se traduce en menos ingresos y poca representatividad en cargos políticos. Nosotros vimos, ahora no lo vamos a ver, pero en la clase vimos que hay menos senadoras, menos diputadas, ¿ya? Vimos que, por ejemplo, en las empresas, los cargos de gerente, los que toman decisiones, son siempre más hombres, ¿ya? En que una mujer y un hombre que realizan el mismo trabajo, normalmente la mujer recibe menos ingresos por el mismo trabajo. Y eso es algo que existe en Chile. Entonces, se trata de lograr la equidad de género, o sea, que sea igual, ¿ya? En lo posible. Entonces, teníamos la diversidad, respetar la diversidad, lograr la equidad de género, y acá también incluir lo que se llama diversidad étnica y cultural. Y aquí nosotros vimos dos puntos, lo que tiene que ver con la población originaria y también con los que llegan desde afuera, los migrantes, ¿ya? Entonces, respetar esas diferencias, esos distintos orígenes, esa diferencia cultural, ¿ya? Que nosotros podemos tener. Y hablamos también de una iniciativa que se hizo de investigar, en el caso de Chile, de las características genéticas de la población chilena como promedio, y nosotros tenemos origen europeo, ya origen amerindio, es decir, indígena, de pueblo originario, y ahí hay dos grupos que predominan, que son los aymara y los mapuches, y también tenemos un porcentaje más pequeño, pero que existe de genes de origen africano, ¿ya? Entonces, también nosotros, si somos parte de un grupo que no tiene distintos orígenes, nosotros mismos somos una mezcla de distintos orígenes, con mayor razón tenemos que respetar, ¿ya? Y incluirlos, incluir a los pueblos originarios y a los migrantes, a los que llegan de afuera, ¿ya? Y sacando, quitando todos los estereotipos negativos que existen sobre algunos grupos. También, y relacionado con lo anterior, la inclusión de la población migrante, es decir, integrar a la población con todo lo que ellos traen desde su cultura. ¿Por qué? Porque pensando en que si están acá es porque han decidido salir de su país por distintas causas. Hay países de los que salen los migrantes en que escapan por la situación económica, por la situación política y también por problemas sociales, y no dejando de lado también en algunos casos catástrofes naturales y otras veces por situaciones como la guerra, ¿ya? Entonces también eso es algo que debe ser incluido en el caso de la democracia, no olvidarnos de los migrantes. La discapacidad. Nosotros veíamos ahí que en Chile se incluyeron, hay leyes que plantean, por ejemplo, en el caso de las personas ciegas, ¿ya? Que se les dio el derecho a voto, ¿ya? Dice, tratar a las personas en situación de discapacidad como sujetos de derecho, ¿ya? O sea, ellos son sujetos de derecho, por lo tanto tienen los mismos derechos que el resto, ¿ya? Ahí dando un ejemplo de las personas ciegas, pero si una persona tiene, por ejemplo, discapacidad en que tiene poca movilidad, darle las facilidades para que pueda acudir a votar, por ejemplo, ¿ya? Y tratar de que las personas tengan ese acceso, ¿sí? Y aquí y yo les puse estos acuerdos que Chile ha firmado
sobre los derechos a la discapacidad. Y nosotros hablamos de que en el año 55, por ejemplo, hay un acuerdo que Chile firmó de recomendación para la rehabilitación y empleo de los inválidos. Y yo les decía, aquí desde el año 55 ha cambiado la forma de referirse, en este caso, a los discapacitados. ¿Ya? Ya en el 2006 se habla de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Ya no se habla de inválidos. ¿Ya? Se fijan que hasta eso ha ido cambiando con el tiempo. La idea entonces es incluir en la democracia a las personas que tienen alguna discapacidad y que puedan participar y puedan votar. Y a las minorías sexuales y que hoy día están un poco más visibilizadas, y se habla de la diversidad sexual, todo lo que implica la comunidad LGBT. Ahora incluso uno busca la información y se agregan digamos, grupos de minorías, en este caso, de la diversidad sexual, ¿ya? Y la idea es que también puedan participar en todo lo que es las actividades políticas, sociales, económicas dentro de una democracia, eliminando toda forma de discriminación que puedan sufrir, y que, por ejemplo, les pueda frenar la idea de ir a participar, a votar, ¿ya? Entonces también ahí la diversidad sexual. Y tenemos la pobreza y la desigualdad, es decir, que una persona por tener menos recursos o menos acceso no vote, ¿ya? O no participe, o no sea tomada en cuenta su opinión, ¿ya? Entonces, también eso es importante, la inclusión de lo que es la pobreza y la desigualdad, ¿sí? Ahí tenemos esa síntesis. En los últimos minutitos que nos quedan vamos a ver algunas preguntas, ¿ya? Entonces aquí tenemos una pregunta que dice características de la democracia. 1. La soberanía reside en el pueblo. 2. Ahí me faltó. El pueblo elige a sus representantes. 3. Existe el sufragio, ¿ya? Aquí alguien que pueda desmutearse podrían, ahora sí, para que puedan participar, viendo lo anterior, ¿ya? ¿Podrían contestar cuál sería la respuesta aquí? ¿Son todas? Tenemos 4 alternativas, 1, 2 y 3, 1 y 2, solo 3, solo 1. En la democracia, la soberanía reside en el pueblo, o sea, reside en los ciudadanos eligen sus representantes, el pueblo elige sus representantes. 3, existe el sufragio. ¿Cuál sería aquí la respuesta correcta? Dejamos pendiente para que puedan participar. Dice, ahí estoy escuchando a alguien. Dice, principio básico de la democracia: participación ciudadana, tolerancia, consenso. Después dice, el sufragio en Chile se caracteriza por ser personal, igualitario, secreto. Este me lo podrían contestar al tiro, ¿ya? La A. Exactamente. Acuérdense, sufragio o voto, cualquiera de los dos. Ahí sería la letra A. Y en el caso de la democracia, la participación ciudadana es un principio básico, la tolerancia, o sea, respetar las distintas opiniones, el consenso, o sea, ponerse de acuerdo, serían características de una democracia. En este caso, ¿qué podríamos decir? Si una democracia facilita la participación ciudadana, sí. La tolerancia, es decir, facilitar la participación de todos y aceptar las diferentes opiniones, sobre todo aquellas que son distintas a las de uno. El consenso. Consenso tiene que ver con los acuerdos. Las 3 son características o principios básicos de una democracia. Por lo tanto, ahí la respuesta correcta sería la C. La 1 la dejamos pendiente. Dice, en Chile los ciudadanos pueden participar políticamente, emitiendo el sufragio en elecciones, votando en plebiscitos, integrando partidos políticos. ¿Cuál sería ahí? ¿Serían las 3 también correctas o no? ¿Qué me podría decir? Emitiendo sufragio, o Las sea, tres, profe. votando. Las 3, ¿cierto? Por lo tanto, la alternativa ahí sería la letra B.
La Contraloría, dijimos que la Contraloría viene de la palabra control, o sea, ejerce control aquí. Dice, es un organismo autónomo del Estado y entre las atribuciones dice llevar la contabilidad general de la nación, controlar la legalidad de los actos de la administración del Estado, fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del Estado. Aquí les puse una pequeña... ¿Serán todas o serán solamente dos? Es la D, profe. La D, 2 y 3. Ya. ¿Por qué la D? ¿Por qué la 1 no? Porque la contabilidad de la Nación, general de la Nación, la hace otra institución, que es la Tesorería General de la República. ¿Ya? Entonces, ¿controla la legalidad? Sí. ¿Fiscaliza el ingreso y la inversión de los fondos del Estado? Sí. ¿Ya? Aquí hay un distractor que a uno lo hace pensar más. Acuérdense que aquí hay que leer bien las preguntas siempre. Las alternativas, bueno, el encabezamiento, la alternativa y las posibles respuestas. Bien ahí, ¿ya? Y nos queda, dice, organismo autónomo orientado a ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes. Preservar que las instituciones actúen según los dictámenes de la Constitución. Será la Contraloría, será la Tribunal Tesorería. Constitucional. Exactamente, sería la letra D. ¿Ya? Entonces, acuérdense, leer siempre, siempre completo todo, no leo lo primero y marco, no, ¿ya? Sino que lean completo todo. Aquí sería el Tribunal Constitucional. De hecho, nos está dando la respuesta, pero siempre, como les digo, leer todo. ¿Ya? Aquí dice conocer las causas civiles y criminales, resolverlas, hacer ejecutar los juzgados. Lo anterior es una facultad exclusiva de el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Legislativo o ninguna de las anteriores. ¿Quién conoce causas civiles, criminales, resuelve? Poder Judicial. El Poder Judicial, exactamente. Por lo tanto, aquí uno, ojo, uno coloca a veces ninguna de las anteriores o todas las anteriores. A veces esa es la respuesta, pero en este caso no es, sino que, como lo dijo ahí, en este caso Diego, el Poder Judicial es quien ve estas funciones. La función legislativa es ejercida por el Congreso Nacional, el Presidente de la República, el Tribunal Constitucional. ¿Quién puede legislar en Chile? ¿Quién puede hacer las leyes? ¿Quién puede...? Congreso Nacional. El Congreso, claro. Ya, el Congreso, y yo les dije que el presidente en algunos casos también puede legislar. ¿Ya? Siempre que hayan leyes que tengan que ver con los recursos del Estado, el presidente puede ahí enviar una ley. Se fijan que el presidente envía leyes al Congreso, tienen que haber escuchado. Ahora último, el presidente ha enviado leyes al Parlamento o al Congreso, por lo tanto, ¿Profe? el presidente también legisla. ¿Cuál sería la respuesta correcta ahí? La profe, C. tengo La C, exactamente. Dejamos fuera, al tiro, Diego, dejamos fuera el Tribunal Constitucional. Ellos no legislan. ¿Ya? Entonces, en Chile, la función legislativa es ejercida por el Congreso Nacional y también por el Presidente de la República. Se habla de un colegislador. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces tienen que leer bien cómo uno plantea la pregunta. Dime, Diego, antes que se nos olvide. Algo ibas a decir. ¿No? ¿El Congreso puede vetar una ley del presidente? Puede, sí, sí, puede enviarla de vuelta para con objeciones, con observaciones. ¿Ya? Sí, sí lo puede hacer. ¿Ya? Lo puede hacer. Entonces el tribunal aquí queda fuera. Y también coloqué algunas preguntas de desarrollo y aquí anotar características del Estado chileno, ya ahí saber bien, tendríamos que volver ahí a las características. ¿Y qué es el bien común? Lo hemos repetido varias veces, es la condición que el Estado en general le da a las personas de que puedan desarrollarse plenamente, al máximo, todas sus potencialidades. La 3 dice de los hitos electorales de Chile en los siglos 20 y 21, seleccione uno y explique su importancia para la sociedad chilena. Ejemplo, el otorgar derecho a voto a las mujeres. El año 49, o sea, a mitad del siglo XX, recién las mujeres
tuvimos derecho a voto. ¿Ya? ¿Por qué será importante? ¿Ya? Entonces ahí yo elegí ese, ¿ya? Porque yo soy mujer y elegí eso. Para mí es importante que la mujer tenga derecho a voto. ¿Por qué es importante para la sociedad chilena? Porque permite la participación, permite incluir a un grupo que es la mitad de la población y que estaba excluida, ¿ya? Entonces, ahí había un grupo muy importante que estaba fuera. Ahora, también uno puede decir cuando se le otorga el derecho a voto a las personas ciegas, a los no videntes también, cuando se le otorga el derecho a voto a aquellos que no sabían leer y escribir, que antes era muy habitual en Chile que la persona no supiera leer y escribir. Ahora ya no, pero en una época sí era como lo normal que la persona no supiera leer y escribir y por lo tanto no tenían derecho a voto. ¿Se fijan? Entonces, todo lo que tiene que ver con facilitar la participación de los ciudadanos es muy importante. ¿Mm? Profe, Y la prueba, chiquillos. Vamos, dígame. Lo escucho. profe, lo que me contó mi profe del colegio anterior, que solo los niños ricos podían ir a estudiar a colegios antiguamente. Acuérdate que la sociedad era bien distinta, entonces aquellos que tenían acceso a la educación la pagaban. Si nosotros empezamos a ver, la educación pública en la que se hizo cargo de la gente que no tenía la obligación de pagar. Pero si hablamos de tiempos de, ya primero la colonia, la independencia, había gente que sí podía acceder a la educación porque podía pagar la educación, ¿ya? Accedían a colegios, etcétera, pero en el caso de la gente que tenía menos recursos, estaban algunas congregaciones religiosas, tenían algunos colegios en que, digamos, impartían cuestiones básicas, pero los hombres nomás tenían acceso. En general, las mujeres que sabían leer y escribir, siendo de cualquier clase social, sobre todo las de más alta clase social, era porque alguien les enseñó, insistieron y pudieron aprender, pero había muchas mujeres de clase alta que no sabían leer y escribir. ¿Te fijas? Entonces, así ha ido funcionando la sociedad, ¿ya? Acuérdense que antes había un voto que se llamaba voto censitario, y en él solamente tenían derecho a voto los hombres, en el caso de Chile los hombres, los que tenían ingresos, los que eran, si eran casados mayores de 21, si eran solteros mayores de 25, que supiera leer y escribir, o sea, hartos requisitos para poder votar, y solo los hombres, ¿ya? Entonces, eso ha sido nuestra realidad. Ahora nosotros hablamos de inclusión, por lo tanto, se trata de incluir a toda la ciudadanía, que todos puedan participar y sean considerados, sean visibilizados sus problemas, ¿ya? Porque nosotros no vivimos en una burbuja, sino que somos partícipes de una sociedad que los incluye o debiera incluirlos a todos. De eso se trata. Recuerden entonces, la prueba es el próximo miércoles, ¿ya? Y en este caso entra la materia que hemos visto y para consultas, dudas, chiquillos que tengan, ahí yo les dejo un correo, ¿ya? Para la información. Vamos a dejar de compartir. Déjenme ver si hay alguna consulta en el chat. Ah, no,